Ok. Les comentaba, entre los puntos más importantes que debemos considerar es la extensión de nuestro proyecto. No debe de sobrepasar las 25 cuartillas. Súper importante que siempre pongamos título y subtítulo enumerado. La tipografía y tamaño de letra correspondiente es de Arial y número 11, Arial o Calibri número 11, ¿de acuerdo? Eh, lo recomendable es que no personalicen sus proyectos. Es importante que, pues bueno, al ser justamente nuestra carta de presentación ante las instituciones que vamos a pedir el apoyo a fondo perdido, nos enfoquemos en ser lo más profesionales posible. Y esto lo vamos a ir logrando utilizando palabras como se busca, se requiere, de acuerdo a, dado la investigación, se percibe, de acuerdo a la investigación que se ha hecho, se ha detectado, pero todo este tipo de palabras donde no busquemos, es que yo quiero comprar esto, es que yo quiero abrir este negocio, es que yo quiero generar más empleo. No, se busca a través de fulanita empresa tal generar más empleo, se busca reactivar la economía de tal lugar, pero de esta manera viéndonos un poquito más profesionales, ¿de acuerdo? Y pues bueno, vamos a dar inicio a a este primer tema que, reitero, es generalidades. En este recordemos que es una especie de resumen ejecutivo en donde le vamos a dar a entender al evaluador qué queremos hacer, qué queremos desarrollar, sencillamente para qué estamos pidiendo un apoyo a fondo perdido, ¿de acuerdo? Y en este breve descripción de la propuesta. Aquí nos pide que nos enfoquemos tal cual en el objetivo principal del proyecto. Si bien, como les he comentado en algunas ocasiones. Nosotros sabemos que, vamos, todos aquellos que tienen un proyecto lucrativo, sabemos que de ese proyecto, pues bueno, queremos generar y hacer crecer el negocio, ¿no? Evidentemente vamos a generar, vamos a crecer, vamos a ganar, claro que sí. Sin embargo, tenemos que hacerlo de manera correcta, de manera adecuada y sobre todo de manera inteligente. Aquí depende mucho del cómo manejemos nosotros las cosas, del cómo las planteemos. Prácticamente, ese es el secreto de todo, el cómo planteemos las cosas. Puede ser un proyecto en el cual a lo mejor tú pienses que, no sé, se me ocurre, ¿no? Es un proyecto de lo que está ahorita muy en tendencia, que es el de poner uñas, pestañas y demás, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo un negocio como ese. Ustedes van a decir, bueno, pero entonces aquí, ¿en qué problemática, qué impactos estarías generando? Esa es la cuestión. Ahí es donde empieza nuestro trabajo fuerte y duro, en el cual tenemos que plantearlo y adecuarlo de tal forma que nos alineemos prácticamente a los objetivos que están buscando resolver, por ejemplo, la ONU con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿De qué manera puedo hacer con mi proyecto? ¿De qué manera me puedo alinear para resolver uno o varias problemáticas reales? Esta es la cuestión más importante. Eh, Súper importante con esta cuestión, ¿saben? O sea, súper importante con esta cuestión. Enfoquémonos en que debemos de alinearlo, debemos de pensar, debemos de sacar ahí la creatividad, porque todo se va a basar, absolutamente todo, todo buen proyecto para que sea llamativo, para que incluso no solamente una, sino varias instituciones les llame la atención tu proyecto, tienes que saber cómo plantearlo. Y aunque pareciera que el que les estoy planteando ahorita no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque de repente nos podríamos quedar así como de, bueno, ¿y qué es lo que podría ser una empresa, o qué es lo que podría hacer una empresa como la tuya de
pestañas de uñas, de pestañas de decoración de uñas y demás, eh, que genere un impacto positivo. Ese es justamente el trabajo fuerte que yo tengo que hacer, justamente ese, en el cual yo me tengo que enfocar específicamente, claro, para desarrollar todo esto, ¿vale? Entonces, súper, súper importante con esto, chicos. De aquí va muchísimo. Recuerden que si nosotros no sabemos cuáles son cuáles son los objetivos, ¿no? Si nosotros no conocemos cuáles son los objetivos reales de nuestro proyecto, pues nadie más lo va a saber para empezar, ¿no? Ahí eso es algo muy interesante porque ya desde ahí nos dice bastante de nuestro propio proyecto, nos dice mucho incluso de nosotros, dice mucho de nosotros, qué tanto conocemos realmente nuestro proyecto. Si realmente lo conocemos o tenemos una idea vaga de lo que es nuestro proyecto, de lo que queremos hacer con nuestro proyecto, peor aún, ¿no? De lo que queremos hacer. Esto es un punto bastante interesante y no solamente interesante en el sentido de que sí o sí tendría que quedar bien, sino porque además es tu primer contacto directo con las instituciones apoyo a fondo perdido. O sea, ya desde ahí tiene bastante, bastante, bastante que decirte, ¿no? Entonces, reitero, esta parte es muy importante y lo que yo les recomendaría son enfocarnos en estos objetivos de la ONU. Ahí son 17 chicos, 17 objetivos de la ONU, de desarrollo sostenible de la ONU, estos que plantea, que son, pues no son poquitos, nos podemos alinear con creo que muchos de los proyectos que ustedes vienen manejando seguramente se pueden alinear a estos. Y me atrevo a decirlo de esta manera porque creo que solamente es cuestión de ver de qué manera podemos trabajar para impactar mucho mejor. O sea, a lo mejor les decía, esta parte de tener un emprendimiento en el que a primera vista pues no nos dice mucho, no creo que nos deja mucho margen para podernos adecuar a las diferentes problemáticas reales que vive el mundo. Sin embargo, si le pensamos un poquito más, seguramente podemos encontrar cada vez más. Por ejemplo, yo a mí ahorita se me acaba de ocurrir que podría este, trabajar o alinear mi proyecto de manera que dé un impacto en la igualdad de género o en el tema de generar empleo, o se me ocurre con la cuestión ahí de las personas con discapacidad, ¿por qué no? Con las ventas que se logren del negocio, se pueda ayudar o se pueda contribuir a, a esta parte de ayudar a disminuir esta problemática real que se vive en muchos estados, que es la cuestión de extrema pobreza y por ende problemáticas justamente como el de no tener suficiente alimento y muchísimas otras carencias que son más que evidentes, incluso con el tema de educación. Reitero, solamente aquí nos falta un poquito de o aquí lo que yo les recomendaría es enfocarse en las problemáticas y en analizar de manera así súper profunda de qué va realmente su proyecto, qué tiene qué podría dar, ¿no? ¿Qué podría resolver? ¿En dónde se podría alinear? Pero ojo, no tampoco que se sienta como que te estás alineando casi casi a la fuerza, no. Analiza muy bien tu proyecto para que veas que, pues, naturalmente, así, tal cual, naturalmente, ¿a qué se puede alinear? ¿No? Esta parte es súper interesante, chicos, súper, súper importante. Entonces, esto quedaría de esta manera.
Nosotros en este 1.1, en esta primera parte, nos enfocamos en desarrollar el objetivo real de nuestro proyecto. Y lo vamos a sustentar, recuerden, siempre lo vamos a sustentar, siempre, siempre, siempre lo vamos a sustentar con estadísticas. Las estadísticas las podemos sacar justamente de ahorita de la página de los objetivos sostenibles de la ONU. En el ejemplo que les estaba dando, como el de generar o alinearlo de tal manera de dar un impacto, por ejemplo, en personas o en la población que estuviera sufriendo o estuviera pasando por esta cuestión de extrema pobreza, claro que lo podríamos hacer. Evidentemente lo podríamos hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar esas estadísticas? Justamente buscándolas. Una de ellas sería, por ejemplo, esta del Coneval, donde podemos revisar justamente esto de en dónde se encuentra la población más desfavorecida, por ejemplo, la medición de la pobreza, en qué lugares, en donde realmente se puede generar un impacto real. Vean, aquí tenemos información, análisis, estadísticas reales que nos pueden dar muchísimo, muchísimo información para respaldar nuestro proyecto desde esta parte de aquí de pobreza laboral, haciendo toda como la investigación y toda la estadística. Hablando también de la evaluación de la pobreza laboral por trimestre, por estados, etcétera. O sea, incluso podemos revisar, podemos ver que tenemos algunas estadísticas de años anteriores, lo que me permite todavía sustentarlo más. Es decir, me permite tener un poquito más de margen para no solamente hablar de este año, sino de hablarlos de los años anteriores y demostrar estadísticamente que esa problemática si bien ha estado, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo del comportamiento, pero vamos, que sigue siendo una problemática real, no de ahora, sino desde los años anteriores. Y ya desde ahí, híjole, no, o sea, bueno, tienen muchísimo, 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 le están dando mucho valor a su proyecto porque están proyectando que realmente saben de lo que están hablando. Y después, todavía para darle un empujoncito más, tenemos las llamadas preguntas periodísticas, que son qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Y estas preguntas periodísticas, cuando las contestamos, no de manera literal, sino más bien de manera implícita, lo que hacemos es todavía cargar esta este objetivo, reforzarlo mucho más, ¿vale? Reforzarlo mucho, mucho más. Y es justamente lo que vamos a hacer en este apartado, como esta segunda parte del 1.1, ¿de acuerdo? Vamos a reforzar esa información a través de la respuesta de estas preguntas que tenemos por aquí de manera implícita. No quiero que hagan una cuartilla completa para nada. Enfóquense en hacer media cuartilla. Con media cuartilla está increíble, está perfecta. Recuerden que aquí vamos, sí es importante la extensión del proyecto, evidentemente, por eso nos están dando vamos, por eso nos dan una extensión del proyecto, por eso nos dicen tantas cuartillas. ¿Por qué? Porque si no importara, pues no nos lo dijera, ¿no? No serían tan especiales en ese sentido. Pero, pues al ser un requisito, evidentemente debemos sí o sí de buscar pues cumplirlo. Ahora, como no, a lo que voy es que tampoco quiero que hagan una cuartilla completa solamente como para llenar las cuartillas que nos están pidiendo. No, traten de enfocarse en lo que realmente importa. Aquí, por ejemplo, nos está pidiendo que seamos lo más directos posibles, concretos con lo que queremos hacer y listo, con eso ya estamos más que bien. Entonces, esto es para que lo tengan en consideración, chicos. A ver, dice.
Mm, mm, mm. Ezequiel, hola, ¿qué pasa si el proyecto tiene menos de las 20 cuartillas? El mío yo creo que llegará a 17, 18 cuartillas. Trata de revisar, Ezequiel, trata de ver lo que podrías hacer ahí sería pedir una asesoría individual para que te pudieran pues de alguna manera ahí llevar un poquito más de la mano, de qué forma, ¿no? De qué forma puedes hacerlo crecer, dónde puedes meter un poquito más de información, dónde te está faltando. ¿Por qué? Porque sí es importante que no sobrepases las 20 cuartillas, pero no tengas menos de esto. Ese es un requisito, o sea, sí o sí lo tienes que tener. Tendrías que tener sí o sí 20 cuartillas, o sea, no sobrepasarte de 25, pero al menos sí tener 20. Entonces, pide por favor una asesoría personalizada para que te guíen en dónde, en qué punto te podría, te podrías enfocar un poquito más para desarrollarlo o en dónde podrías agregarle ciertas cositas más, etcétera. ¿Para qué? Para que cumplas con el requerimiento que te están pidiendo, ¿vale? Israel dice, como comentario, a nosotros nos ayudó en este punto el de imaginarnos que nosotros necesitamos que el proyecto nos ayude a resolver la problemática. Esto es, nos imaginamos como personas que necesitan trabajo o que nos faltaban servicios médicos. Eso nos ayuda a poder cuadrar con los puntos de la ONU y la UNESCO. Perfecto, pues muchas gracias, Isra, por tu comentario. Pues ya escucharon, chicos, a ellos les funcionó justamente ponerse en el lado del cliente, ¿no? En el zapato del cliente, de ver qué necesitan y de esa manera, pues ya se pudieron alinearse mejor a estos puntos que plantea la ONU. Entonces, como tip, bueno, se los dejo ahí. Em, muchas gracias, muchas gracias, mi querido Irra. En el 1.2 objetivo, recordemos que en este apartado debemos de elaborarlo en dos pasos. El primero es realizamos el ejercicio del círculo de oro, círculo dorado, que consiste en contestar tres preguntas. Estas tres preguntas que lo integran y que puedes, de acuerdo, que lo integran. Estas que tenemos aquí en la imagen, una disculpa, chicos. Eh, Estas preguntas que lo integran, las que tenemos en la imagen, el primero del por qué, el segundo del cómo y el tercero del quién. ¿Por qué? De esta debemos responderla mencionando cuáles son los objetivos reales o cuál es el objetivo tal cual de nuestro proyecto. Evidentemente, esto ya lo sabemos contestar, ya lo tenemos más que claro porque ya lo planteamos en el 1.1. Entonces, lo que te recomiendo aquí es no vayas, copias y pegues, sino más bien ya tienes la información, pues con tus propias palabras vuelves a poner aquí, pues prácticamente lo mismo, o sea, no necesitamos más nada, ¿ok? Y en el cómo, aquí nos vamos a enfocar, ¿de acuerdo? En esta parte de mencionar cuáles son todas y cada una de las actividades que necesitamos desarrollar para que este proyecto, para que esta serie de problemáticas reales se puedan resolver, para que este impacto se pueda generar realmente, ¿vale? Súper importante con esta cuestión, súper importante. Y después tenemos en lugar del qué, el quién. ¿Quién va a llevar a cabo este proyecto? ¿Quién lo llevará a cabo? Bueno, aquí el objetivo es que ustedes pongan el nombre de su empresa. Así todavía no esté registrada, no esté dado de alta. Es más, ni siquiera tengas todavía la empresa como tal, apenas estés trabajando en ver cómo se va a formar. Bueno, no importa. De cualquier manera, el objetivo es que tú aquí lo hagas de manera súper formal, o sea, que se vea que realmente tienes la intención de que sabes a quién te diriges y la formalidad que estás tomando ante esto. Entonces, ¿quién llevará a cabo este proyecto? La empresa fulanita de tal.
¿de acuerdo? Ya se los he comentado en algunas ocasiones, ¿por qué no es tan importante esta parte de que estén o no dados de alta? Porque estas instituciones lo saben, pero ya desde el momento en el que tú le estás mencionando el nombre de la empresa, si no lo tiene, que más adelante en el recorrido del proyecto se va a dar cuenta que aún no lo tienes, que aún no tienes la empresa registrada, se va a dar por entendido que es o será parte justamente de tus actividades que sí o sí desarrollarás dentro del proyecto. Y eso se verá reflejado, ¿saben en dónde? En su calendario de actividades, donde ahí van a mencionar que una de sus actividades principales es el registro o la dada de alta de la empresa, ¿ok? Súper importante con esto. Una vez que ya tenemos estas preguntas contestadas, lo que vamos a hacer es borrar las preguntas, quedarnos con las respuestas y unirlas en un pequeño párrafo. Este pequeño párrafo siempre debe de iniciar con un verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son todos aquellos que terminan en ar, ir. ¿Esto por qué? Porque son palabras claves, son palabras gancho que te permiten, ya desde ahí te están dando mucho desde el objetivo, desde el que lo empiezas a llenar, desde que lo empiezas a leer, ya se sobreentiende, son muy llamativas estos verbos en infinitivo. ¿Cuáles podría utilizar? Ayudar, contratar, reactivar, mejorar, todo lo que termine en ar, er, ir, ¿ok? Y una vez que ya tengamos esto, lo que vamos a hacer como segundo paso es adaptar el objetivo de nuestro proyecto al objetivo de la convocatoria. Recuerden que aquí es donde hacemos esos pequeños cambios cada vez que nosotros metamos nuestro proyecto a distintas convocatorias. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Si tenemos 5 convocatorias, ¿no? Supongamos que ya tenemos 5 convocatorias elegidas en las cuales vamos a participar o va a participar nuestro proyecto. Bueno, lo que haremos en este caso es lo siguiente, vamos a enfocarnos en el primero, ¿ok? En el primero lo que vamos a hacer es súper sencillo. Vamos a abrir la primera convocatoria, nos vamos a hacer la pregunta de cuál es la razón de esta convocatoria, cuál es el objetivo de esta convocatoria, qué es lo que va a hacer esta convocatoria, para qué está hecha. Y automáticamente, créeme, como por arte de magia, van a resaltar automáticamente para ti las palabras claves. Entonces, lo que haces en esa primera convocatoria, te haces esas preguntas, eliges las palabras claves que te salten por default de primera mano y lo que vas a hacer es copiar. Vas a copiar y vas a pegar dentro, ¿de acuerdo? Dentro de el pequeño párrafo que te salió del círculo de oro, círculo dorado, y las vas a adecuar de manera que estas palabras claves se sientan como parte de toda la redacción del proyecto, toda la redacción del pequeño párrafo. Es decir, como que no nada más vine y las puse ahí. No, 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 que se sienta como si todo fuera un conjunto y se escribió todo de una sola, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer con las 5 convocatorias. Evidentemente, si ya hice lo mismo con la primera, borro las palabras claves de la primera convocatoria y adecuo las palabras claves de la segunda convocatoria y lo envío. Es decir, envío ese proyecto con esas nuevas palabras claves para mi segunda convocatoria y voy a hacer lo mismo. Borro ya una vez que ya lo hice, borro esas palabras claves de la segunda convocatoria y elijo las palabras clave de la tercera convocatoria. Las vuelvo a adecuar y vuelvo a enviar pues sí, ese proyecto, ¿vale? Lo envío nuevamente. Y así lo voy a hacer con las 5 convocatorias en las cuales voy a meter a participar mi proyecto. Recuerden que ustedes pueden meter a participar el proyecto hasta 5 convocatorias de manera simultánea. Incluso el mismo día pueden sentarse y pedir que el equipo de Inicia les ayude para meter las convocatorias al proyecto de distintas convocatorias que los vaya guiando y con mucho gusto los vamos a asesorar.
¿de acuerdo? Ahí los vamos a estar asesorando. Hay algunas que van a ser increíblemente fácil, como la convocatoria que estábamos viendo el día de ayer, la de Richard, esta que nada más nos pide que, sí, que llenemos evidentemente todos los datos, tal, pero prácticamente en el momento que tenemos que subir el proyecto es súper, súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es elegir el proyecto que tendríamos que tener ya previamente guardado en un PDF, lo elegimos y listo, lo enviamos. No tenemos más nada que hacer. Esto, reitero, no sucede con todas las convocatorias, sin embargo, sí sucede, sí sucede con muchas y pues bueno, así es como lo vamos a estar desarrollando, ¿de acuerdo? Dice Loren. Disculpe, me surgió una emergencia y necesito desconectarme. ¿Sí podrá compartir la grabación de esta sesión? Sí, 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 no te preocupes. La sesión se está grabando, ¿ok? Muy bien. En el siguiente apartado, en este 1.3, tenemos lo siguiente. El 1.3 nos dice descripción de actividades a desarrollar. En este apartado, recordemos que es importante enfocarnos en desarrollar una lista de actividades de manera general o de perspectiva global de todas y cada una de las actividades que vamos a desarrollar dentro del proyecto, sin ser demasiado detallistas con cada una de las actividades, todas de manera general. Compra de maquinaria, compra de medios de transporte, no sé, compra de terreno, construcción del mismo, remodelación, capacitación de diferentes áreas. Todo esto lo podemos poner aquí, sí, totalmente, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. En el caso, en el caso de que también tengamos como objetivo o que sea parte justamente de una como actividad del desarrollo de nuestro proyecto, es que a lo mejor ya tenemos como tal la empresa, pero lo que queremos hacer es empezar a exportar a otros lugares. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues justamente eso, mencionándolo aquí. También lo vamos a mencionar si queremos tener algún tipo de sinergia o vinculación comercial con alguna otra empresa fuera de tanto dentro del país como fuera del mismo, a qué lugares, a qué países, de dónde es. La exportación también con los detalles, es importante que los mencionemos en este apartado. ¿De acuerdo? Y para finalizar en este 1.4, resultados esperados, recordemos que todo lo que hacemos y sobre todo cuando se trata de un emprendimiento, todo lo tenemos que medir. Si no lo medimos, no sabemos hacia qué dirección estamos yendo, no sabemos si realmente estamos creciendo o no, si realmente nos hace falta darle más enfoque o más empuje a determinadas áreas. Que pase lo contrario, ¿no? Esta parte es súper, súper importante, y para ello este 1.4 nos pide que mencionemos los puntos más importantes que nos permitan monitorear en tiempo, vamos, que sean metas prácticamente medibles, que sean reales, que tampoco nos vayamos con sueños guajiros en los cuales pongamos metas irreales y que estemos hablando de números que no tienen sentido, ni pies ni cabeza, porque esto realmente no estaría hablando bien de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros, si aquí ustedes llegaran a equivocarse y llegaran a poner metas demasiado em, ambiciosas, por decirlo de alguna manera, o increíbles, o que no parecieran muy reales, ¿qué es lo primero que ustedes estarían proyectando ante las instituciones que les dé el apoyo a fondo perdido? Lo primero que se estaría viendo sería que no tienen idea ni del comportamiento de su proyecto, ni de qué va su proyecto, y sobre todo, que no tienen ni siquiera idea de cuánto estaría avanzando su proyecto. O sea, no saben prácticamente nada. Y esto
es un foco rojo. ¿Para qué? Pues para que no les den el apoyo a fondo perdido. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no están generando confianza, no están dando datos que sean muy confiables. Entonces, lo que yo les recomiendo aquí es traten de analizar muy bien su proyecto, analícenlo a detalle, pidan las asesorías necesarias para que si ustedes todavía no saben cómo plantear estos puntos de acuerdo a su proyecto, bueno, pues para eso están las asesorías individuales, pídanlas para que puedan asesorarlos lo mejor que se pueda en este apartado. Reitero, estas asesorías son parte justamente de su seguimiento, no tienen ningún costo adicional. Y vamos, chicos, es importante que si ustedes la necesiten, vamos, pues las aprovechen, ¿no? Evidentemente las aprovechen y sobre todo, pues que de esta manera ustedes vayan dejando los temas completos. Es decir, ya empecé a hacer generalidades, bueno, pues lo voy terminando de hacer, pido una asesoría si es necesario para poder completar este punto, para que ya lo entendí, pero todavía no me queda muy claro de qué manera lo pongo, lo aterrizo de acuerdo a mi proyecto, al proyecto que yo estoy manejando. Entonces, pido una asesoría que me oriente. Una vez que ya lo termino, lo envío a revisión. Recuerden que también esta parte de las revisiones no necesariamente tienen que tener el proyecto ya finalizado, lo pueden enviar por partes, es decir, primero generalidades, después análisis de factibilidad técnica. Después, no sé, análisis de mercado y así sucesivamente hasta que terminen el proyecto. Y de esta manera tenerlo listo para poder enviarlo a las distintas convocatorias. Y ahora sí, ya solamente estar a la espera de revisar quién nos contesta, dónde aplicó nuestro proyecto y a partir de cuándo empezamos a trabajar en él. Así que, chicos, enfóquense mucho en que esto quede pues bien. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios en cuanto a este tema de generalidades o todo quedó listo? Todo quedó listo, claro, entendido? ¿Todo bien? Perfecto. Vámonos con el último apartado y este es el calendario de actividades. Recordemos que este calendario de actividades nos vamos a enfocar en hacer una tabla, ¿de acuerdo? Hacer una tabla como esta, en la cual la podemos hacer sin ningún problema en Excel para mayor comodidad. También lo pueden hacer hoy en día en Sheet. Ahí también es, ya saben que es la herramienta ahí de Google, que es muy parecido a Excel. La pueden hacer en Sheet sin ningún problema. Pueden hacer su tablita o cronograma de Gantt, como se le conoce también. Y recordemos que de primera mano tenemos nuestra lista o nuestra lista, nuestra cantidad de actividades que vamos a desarrollar dentro del proyecto. Después tenemos literal las actividades como tal de nuestro proyecto. Enfoquémonos en esta parte de las actividades reales de nuestro proyecto. Enfoquémonos en esto, súper importante con esta cuestión. Seamos lo más directos y claros posible. No quiero que vayan a hacer todo un párrafo explicando la actividad que van a desarrollar. No. ¿A qué me refiero cuando digo que sean más específicos? Por ejemplo, si van a hacer la compra de maquinaria, mencionen de qué maquinaria. Si van a hacer la compra, por ejemplo, de uno o dos medios de transporte, bueno, pues menciona si es uno o son dos. De capacitación, bueno, capacitación en qué área. Ahí sí ya sé mucho más específico, sé mucho más claro, porque recuerda, cada una de estas actividades la vas a ir completando y la vas a ir haciendo, lo vas a ir midiendo
a través de este lado, que son los meses que tardarías en desarrollar cada una de estas actividades. Eso incluye cuando no tenemos dadas de alta la empresa, bueno, dar de alta la empresa o iniciar el trámite de dado de alta de la empresa ante el SAT. El registro de la marca, bueno, entonces aquí, registro de marca, ¿cuánto tiempo te va a llevar el registro de marca? Ah, bueno, 2 meses, perfecto, pues entonces conforme vaya avanzando ese trámite del registro de marca, tú lo vas a ir rellenando. ¿Ok? Y así vas a ir avanzando de manera cronológica con cada una de las actividades que se van planteando de este lado. Súper importante con esta cuestión, súper, súper importante, chicos. De verdad es muy importante que lo hagamos de esta manera. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, alguien por aquí me preguntaba algo. Perfecto, Eli. Me alegro que todo bien. Discúlpame que ya lo leía hasta ahorita, pero me enfoqué ya en explicar esto. Em, entonces, recordemos, ¿qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es lo que no se nos puede pasar? Recuerden, chicos, que algo que no se les debe de olvidar nunca es, eh, piensen que el tema del dinero y el tema del tiempo son como hermanos gemelos, no se separan. O como algo que no se separa. Yo me imagino les pongo este ejemplo de hermanos gemelos, pero vamos, es un ejemplo. A lo que voy es, no se olviden que eso, uno del otro no se puede separar. O sea, tú no puedes enfocarte solamente en la cantidad de dinero que te den y olvidándote del tiempo, y no te puedes olvidar del tiempo o enfocarte solamente en el tiempo y olvidarte del dinero, porque puede ser mucho tiempo, pero el dinero puede ser muy poquito y de nada te va a servir. Entonces, enfócate mucho en esta cuestión, o puede ser mucho el dinero y poco el tiempo y no lo termines. Y aquí es donde realmente hay problemas. Recuerden que si nosotros no terminamos el proyecto en el tiempo marcado, no nos van a dar prórrogas, no nos van a esperar un poquito más, no, nada. O sea, nos dan un tiempo definitivo y con ese tiempo tenemos que terminar absolutamente todas las actividades como tal. O sea, sí o sí, tal cual. Sí o sí las tenemos que terminar. ¿De acuerdo? No podemos pedir más tiempo adicional, no podemos hacer absolutamente nada en cuanto al tiempo. Porque no va a haber excepciones, no nada. Entonces, cuidemos mucho esta cuestión para que lo utilicemos a nuestro favor. Lo que yo les he dicho muchas veces, si ustedes creen que su proyecto es muy largo o quizá ni siquiera sea tan largo, a lo mejor tu proyecto es de 9 meses, pero hasta la fecha, por alguna razón, no se ha dado que haya un proyecto de 9 meses. Está viendo de 4, de 5 meses, pero no de 9 y va muy ad hoc con tu proyecto, pero simplemente no está saliendo una convocatoria de 9. Pues enfócate y a lo mejor divide el proyecto en dos y entonces enfócate en meter la primera etapa de la convocatoria a participar en los primeros 5 meses y el resto en la segunda etapa, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte sería la que es importante mencionar. ¿Alguna duda en cuanto a este tema, chicos? ¿O todo quedó súper claro? ¿Duda, comentario? ¿No?